Gloria a Dios, gracias Padre, te damos, te exaltamos, te alabamos y damos gracias al Señor Jesús por todo y en todo tiempo tenemos que dar gracias al buen Padre Celestial. Él está con nosotros, Él nos acompaña y Él cada día viene a hablar a nuestras vidas de una manera en especial y está dando una dirección a nuestras vidas, a cada familia, a cada hogar. Dios está dando dirección. Tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que descansar en Él. Él quiere bendecir los hogares, Él quiere bendecir las familias, los matrimonios, quiere bendecir a cada uno en particular. Reciba esta palabra en esta noche, esté atento, dispuestos a ver la gloria de Dios, no solamente en su vida, sino en cada uno de sus días. Damos gracias al Señor Jesucristo por encontrarnos esta noche y compartir este momento de bendición para nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, y coloqué el título del mensaje, Dios incomparable. Dios incomparable, no hay comparación, no hay manera de compararlo en ningún aspecto, ni espiritualmente, ni físicamente, no hay manera. Dios es único. Y dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 13, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu palabra, Dios mío, y pedimos, Señor, que pueda ser ministrada a cada corazón, Señor, que está escuchando, Dios. Que tengamos ese deseo, Padre, por escuchar tu palabra y por saber, Señor, qué quieres hablar a nuestras vidas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y quiero que veamos, querido oyente, lo incomparable de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer nuevamente el versículo 5 y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y encontramos ya en estas palabras que el sentir que hubo en Cristo Jesús también se encuentre en nuestra vida. El apóstol no deja un ejemplo, nos deja un ejemplo, disculpen, y una muestra, y esta es la de Cristo de manera incomparable. No hay otra manera de poder mostrar a través de este versículo un mejor ejemplo, porque no hay otro, no existe alguien que cumpla con toda la gloria con la que cumplió o con la que cumple nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y saber eso es necesario. Nos ayuda a entender la deidad de Dios y de saber que nuestras vidas hacen parte de la creación, que nosotros no solamente somos la creación, sino que hacemos parte de la creación que fue hecha y creada para dar gloria a Dios. Fuimos creados para glorificar el nombre de nuestro buen Padre Celestial, de nuestro buen Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Veamos entonces qué más nos habla este texto. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús. Y estamos en el versículo 5 y a partir del versículo 1 del capítulo 2 nos da ese entendimiento de cuál es ese sentir. Si bien a partir del versículo 6 veremos un poco más, pero los versículos 1 al 4 nos ayudará a entender aún más lo que el apóstol está hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a leer entonces el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y encontramos en estos versículos del 1 al 4 palabras como si hay algún consuelo de amor, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sientan lo mismo, tengan el mismo amor. Y está hablando de una unidad no solamente con el cuerpo de Cristo, sino también de una unidad con Dios. Si no tenemos esa unidad con Dios, ¿cómo tendremos esa unidad con el cuerpo de Cristo Jesús? Y si vemos acá, encontramos que el apóstol está diciendo al pueblo que le está escribiendo que se encuentre en las personas de ellos amor, unidad entre ellos, un mismo sentir. Está hablando, nada hagáis por contienda, no hagas algo solamente por mostrar una apariencia, no hagas algo por vanagloria, por una falsa adoración, sino que todo lo que sea hecho por amor, dice, antes bien con humildad. Lo contrario a lo que se puede ver en medio de una sociedad sin Cristo. Y vemos ahí entonces que en el mundo estas palabras estarían fuera de lugar. Porque en los trabajos se busca crecer, algunos buscan mostrarse más que el otro a algún costo o a cualquier costo. A veces se habla mal del compañero de trabajo con tal de poder ser visto y crecer. Y claro que no está mal crecer, eso ya lo hablamos varias veces, no está mal crecer, no está mal prosperar, pero no de la manera incorrecta. Por eso es que el sistema de este mundo lleva a eso, a buscar crecer sin mirar a nuestros lados, sin preocuparnos por otra cosa que la persona de uno mismo. Entonces Dios nos habla de que no tiene que ser eso en nuestras vidas. Por eso es que dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así como en Cristo Jesús hubo unidad, hubo amor, primeramente para con el Padre, obediencia, así Él también lo manifestó a sus discípulos y a todo aquel que seguía a Cristo Jesús. Sigamos leyendo entonces. Dios está exponiendo el amor perfecto, mostrando que es mejor amar que sobresalir a cualquier costo. Es mejor amar que sobresalir a cualquier costo, pasar por encima de otro. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Como decía el texto, como dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podremos tener este mismo sentir porque tenemos a Cristo Jesús. Podemos tener este sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo nos lleva a ver eso en la vida de Jesús y también nos hace sentir eso, nos hace vivir eso. De manera que si nos maltratan,
pasemos por alto los maltratos, porque creemos que tenemos en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando a Cristo Jesús lo maltrataron, Él no respondió mal por mal, sino que Él respondió con amor, con misericordia, con compasión. Y es posible tener este mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. El apóstol deja en claro que no hay mejor ejemplo o referente que el mismo Señor Jesucristo. Él no va a poner otro ejemplo, Él pone la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. No dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que también hay en mí. En la vida del apóstol Pablo no lo dice así. Él no se menciona como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 11, donde dice, él, guiado por el Espíritu obviamente, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él no va a poner su ejemplo porque acá hay algo mucho más superior. Y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo superior? Ese sentir que tenía nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía que él aún necesitaba aprender de eso, de ese sentir, de ese amor. Y él se esforzaba por vivirlo para que Cristo Jesús pueda crecer en él. Por eso el apóstol está mencionando, haya el sentir de Cristo Jesús. Ese sentir, como dice la palabra haya, se encontraba en la persona de Cristo Jesús. Hacía parte de la esencia de Cristo Jesús. Él tenía eso porque en su naturaleza divina, Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia, Él es gracia. Ahora continuemos viendo este sentir, dice el versículo 6. Entonces, el cual... Vamos a leer nuevamente el 5 mejor. Haya pues en vosotros este sentir que hay también en mí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué interesante, ¿no? Él, siendo en forma de Dios, Cristo, siendo Dios, está queriendo decir, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque había algo importante, algo necesario, era manifestar la gloria de Dios y el amor de Dios por la humanidad. Continuemos leyendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo no se aferró a mantenerse como Dios, sino que Él tomó la decisión de poner de lado su deidad, no de dejar de ser Dios, porque Él no puede dejar o renunciar a su deidad. Él es quien es, sin dejar de ser lo que Él es. Él dejó a un lado, ¿para qué? Para dar gloria a Dios y para darnos su amor y su perdón. Él lo hizo por ese motivo, para dar gloria a Dios y para darnos su amor y su perdón. Mire lo que dice el texto, tomando forma de siervo. Él lo hace para su gloria y por nosotros. Él toma la forma de siervo. Él lo hace y nadie más que Él mismo toma la forma de siervo. Es Él quien va a tomar, dice la palabra de Dios, la forma de un siervo. Él no era siervo. Él no era siervo. Él es Dios. Él continúa siendo Dios. Pero sí Él entonces toma esa naturaleza de siervo, no toma otra forma. Él podría tomar otra forma de un rey, pero Él toma la naturaleza de siervo, más que la de un siervo solamente. Solo la de un siervo. Aún continúa siendo Dios. Y además se hizo semejante a los hombres, que no es igual a los hombres, sino semejante, con similitudes.
¿Quién puede hacer todo eso? Es solo Dios. Aquel que es Dios solo tiene ese poder. Y Cristo Jesús es Dios. El versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que estando en la condición de hombre, estando en esa naturaleza ya, se humilló, Él lo hizo, Él decidió aún cuando la palabra de Dios dice lo siguiente, en Mateo capítulo 26, versículo 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, hablando de nuestro Señor Jesucristo y siendo juzgado. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire que la palabra de Dios va a hablar y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y vemos en Mateo capítulo 26, versículo 66, que el hombre humillaba a Cristo Jesús. Lo escupieron en el rostro. No lo escupieron en el pie, lo escupieron en el rostro. ¿Alguna vez lo escupieron a usted en el rostro? A mí nunca me escupieron en el rostro, salvo cuando alguien hablaba muy cerca, muy próximo, obviamente. Pero eso fue un hablar y salió la saliva, obviamente. Pero ya he visto una persona escupir en el rostro de otro. Es muy repugnante, es algo feo, es algo desagradable. Y eso lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, lo humillaron y le dieron de puñetazos. Y dice la palabra de Dios, y otros le abofeteaban. Entonces fue una actitud humillante a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra de Dios dice ahí en ese versículo 8 que se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Y también dice, por eso me ama el Padre, Juan capítulo 10, versículo 17, si no estoy confundido, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo. Él tomó la decisión de humillarse, como bien dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él tomó la decisión esa. Él decidió pasar lo que iba a pasar para dar la gloria a Dios y para que usted pueda recibir el amor y el perdón. Dios es incomparable. Dios no tiene comparación. Nadie haría por nuestras vidas lo que Dios hizo por nuestras vidas. Nadie entregaría su vida por la de usted. Nadie entregaría la vida de uno por mí. Solamente Dios lo haría. Dios se entregaría por completo. Y solamente Él podría salvarnos, porque Él fue santo, porque Él fue apartado de todo mal. Él no pegó, pero la paga del pecado de usted y de mí cayó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y su paz, Él la pagó. Él permitió que a través de su muerte usted pueda hoy tener paz, a través del sacrificio que hay en Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí el texto, tomando forma de siervo. Y si leemos el versículo 18 ahora del capítulo 10 de Juan, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hablando de la vida. Él se hizo siervo, se humilló, se hizo siervo. Él dice que Él pone su vida y también tiene la autoridad de parte del Padre de volverla a tomar. Y lo que ha hecho, lo ha hecho por su decisión desde la eternidad. Él ya había pensado esto. ¿Hasta qué punto se humilló nuestro Señor Jesucristo? Mire, la palabra de Dios dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. La peor muerte en ese tiempo era la muerte que recibía cualquier malhechor, cualquier persona mala, ruin. Cualquier persona que haya hecho un acto desagradable era aquel que merecía la muerte y muerte de cruz. No era cualquier tipo de persona que llegaba a la cruz, sino la persona más malvada o que haya cometido el acto más deshonroso o que no tenga perdón. Esa fue la muerte que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue Él alguien que hizo maldad a la humanidad? No. ¿Fue alguien que buscó su propio bien? No. ¿Fue alguien que buscó recibir gloria? No. Al contrario, Él se humilló siendo Dios para que podamos recibir el amor y el perdón. Y dice entonces que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y esta es la gloria que Dios le dio a Cristo Jesús. Y lo vemos en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor, Dios mismo, dándole la gloria a Cristo Jesús, Él recibiendo la gloria conforme fue dicho en la palabra de Dios. Y vamos a continuar al versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Continúen entonces, ¿qué le está diciendo el apóstol? Continúen ocupándose en su salvación con temor y temblor. Iglesia, continuemos mirando nuestra salvación. Cuiden de no dejar de tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque de esta forma cuidaremos esta salvación tan grande. Ese sentir fue la muestra de amor, ese sentir fue la muestra de perdón. Y Dios espera eso de nuestras vidas, ese mismo acto de saber de que nosotros no somos más que otros, sino que tenemos que tomar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tener a nuestros hermanos en Cristo Jesús como superiores. Dios es quien juzga y Dios es quien también exalta a aquel que se humilla, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si decides cuidar este precioso regalo, la salvación, como venimos hablando, que es dada por Dios y es la que producirá el querer como el hacer, solo cuidemos de ser obedientes. No como en presencia de un hombre, no porque estemos enfrente de una persona o de algún pastor o de algún hermano, sino como estando en presencia de Jesús, al cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos porque eres incomparable. Tú eres único, no hay otro como tú, Dios de la gloria. Señor Dios, te agradecemos por tu palabra que con tanto amor nos vienes a hablar, Señor, y has mostrado lo que tú has hecho por el hombre. Señor, has dado la gloria a Dios y también has dado el amor y el perdón a nuestras vidas. Tú no tienes comparación, Señor Jesucristo. Tú te has entregado al punto de que te has humillado, Señor Dios, para poder darnos a través de tu muerte y tu resurrección la vida y vida eterna, la vida en abundancia, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque, Señor, a través de la obediencia podemos cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Gracias, Padre,
porque Señor, te veremos, Señor, en aquel día, porque tú nos has guiado a tener ese mismo sentir que tienes tú, Señor, el de amor, de compasión, de misericordia, de obediencia, Señor, hasta la muerte, Dios de la gloria. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con su iglesia hoy y siempre. Amén. Dios te bendiga grandemente.